Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana el Señor nos permite traer una palabra de vida, una palabra para nuestra vida, una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos llene de la bendita presencia del Señor, una palabra, hermano, que nos haga entender los propósitos, la voluntad, que nos haga mirar en Cristo sus propósitos, que nos haga mirar en el Señor, que cada día deseamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos realmente tener encuentros con el bendito Señor Jesucristo. Y esto es hermoso delante de los ojos de Dios, que un hijo se preocupe por alcanzar los propósitos, que un hijo de Dios se preocupe realmente, hermano, por llegar a su presencia, llegar y agradarle a Él. Qué rico es poder tener la oportunidad de despertar y darle gracias a Dios por la vida de cada uno, por la vida de nuestra familia, por la vida que Dios nos da para poder agradarle. Tener la oportunidad que en este día podamos tener un encuentro con el Señor. Por eso dile: Padre del cielo, en esta mañana mi deseo es agradarte, mi deseo es hacer tu voluntad, quiero hacerte fiel, quiero apartarme del pecado, quiero renunciar al desorden, quiero realmente obedecerte, quiero realmente serte fiel en este día y todos los días. Por eso pedimos al Espíritu Santo que intervenga en esta mañana sobre nosotros, que intervenga en esta mañana de una manera especial, de una manera poderosa sobre nuestras vidas, y nos lleva a cumplir, si aún los deseos, si aún las palabras incorrectas, malas, se cumplen, cuánto más cuando deseamos el bien, cuánto más cuando anhelamos y deseamos hacer lo correcto. La Escritura nos enseña que Dios nos dará conforme al deseo de nuestro corazón, pero también dice la Escritura que Dios también pagará conforme al deseo del corazón, ya sea bueno, ya sea malo, también se cumplirá. Cuanto más deseamos en el Espíritu de Dios agradarle a Él. Hoy quiero hablarles algo que puso el Señor en mi corazón, hablarle en esta mañana. La importancia, queridos hermanos, cuando mucho hombre quiere conocer a Dios, conocer a Cristo, y piensa que el Cristo, hermano, está en un madero, piensan que el Cristo está en una cruz. No, Cristo no está en una cruz. Cristo, ni tampoco Cristo está en una tumba. Cristo resucitó. Cristo no está ni en la cruz ni en la tumba. Cristo está hoy, habita en nuestros corazones. Él está hoy en nuestra vida. De tal manera que nuestra vida, hermano, tiene que haber cambios, tienen que haber procesos en nuestro corazón. Por eso estamos viviendo tiempos donde el bendito evangelio, muchos han creído que el evangelio tiene que ver con la vida del hombre, que el evangelio tiene que ver con sus necesidades, con su condición, tiene que ver en realidad, que tiene que ver con la vida personal, de que a Dios, ciertamente a Dios quiere vernos felices, Dios quiere que no nos falte nada, ciertamente Dios quiere vernos contentos, quiere vernos alegres, ciertamente el propósito del Padre es que a nosotros no nos haga falta nada. Pero cuando hablamos de que no nos haga falta nada, la Escritura nos enseña con que tenemos que comer, tengamos que beber, tengamos un vestido, un techo donde poder, hermano, porque la misma Escritura, digo, mi Señor Jesús, que Él no tenía donde recostar su cabeza. Las aves de los aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre dice no tiene dónde. Pero estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde todo se enfoca hacia la vida del hombre. Porque parece ser que en la relación que hay en este tiempo, es que el hombre, querido hermano, llega a llegar a ser tan más importante que Dios. Llegó a creerse que es más importante, más especial que Dios. Pero ciertamente somos especiales ante los ojos del Señor, llamándonos como la niña de sus ojos. Él nos cuida como la niña de sus ojos. Pero lo que no quiere es que nosotros perdamos la visión. Ciertamente no es que, aunque Dios nos mira, aunque Dios nos ama,
aunque Dios siempre, hermano, esté al cuidado de nosotros, quiero que es importante entender que lo más importante en el Señor, hermanos, que nosotros, como nosotros lo veamos a Él. No como Él, ciertamente Él nos ve diferente a nosotros, pero nosotros no podemos mirarlo a Él como Él quisiera que nosotros veamos. La Escritura dice que Él mira con ojos de amor y de misericordia. Pero hoy los hombres están tratando de demostrar que hay mucha espiritualidad en su vida. Hoy muchos hombres, hermanos, que falsos profetas, falsos maestros, son falsos, o sea, es falso lo que enseñan, es mentira lo que enseñan. No es que ellos sean falsos, a lo mejor pudiera ser también que pudieran ser falsos, pero es falso lo que enseñan. Enfocar que en cada culto, en cada reunión, en cada palabra, en cada situación donde tenga que ver Dios, hermano, siempre Dios esté buscando qué te hace falta, porque quiero verte feliz. ¿Quieres dinero? Toma dinero, te voy a hacer feliz. ¿Quieres comida? Toma comida, te voy a hacer feliz. ¿Quieres ropa? Mira, ¿quieres paseo? ¿Qué es lo que quieres tú para sentirte feliz? El caso que los hijos de Dios, cuando se malinterpreta, se malenseña, de que a los hijos de Dios tienen que estar colmados de dinero, que los hijos de Dios tienen que tener de todo porque el Padre quiere que disfrute de la tierra, que porque los hijos de Dios deben de disfrutar todo. No, lo que uno debe de disfrutar es su presencia. Lo que uno debe de disfrutar es la palabra, debe de ser una delicia. Lo que debe uno de disfrutar de Cristo debe ser nuestra delicia, debe de ser nuestro deleite en nuestra vida cada día. Muchas veces Dios mandó a que el hombre prosperara, pero no para que se encerrara en su casa, solo que lo que dice en el libro de Ageo. No para que se encerrara, no para que viviera comiendo y bebiendo, sino para que usara esos recursos, hermanos, para llevar el evangelio. Hoy lo que menos se hace es llevar el evangelio. La gente hoy no está llevando el evangelio. Hoy no usa los recursos que Dios le envía para propagar el evangelio. Hoy si uno les pide a los hermanos, diezmen, ofrendan, porque hay que pagar gastos de la iglesia, hay que pagar internet para estar predicando el evangelio, hay que estar pagando, invirtiendo en tecnología para estar llevando el evangelio, hay que pagar la luz, hay que pagar el internet, hay que pagar muchas cosas por tal de estar llevando el evangelio, hay que ponerle gasolina para llevar el evangelio. Hermano, hoy la gente está cortando todo eso. No saben que al dejar de diezmar, dejar de ofrendar, dejar de realmente de invertir en el Señor, están evitando que se propague el evangelio, o sea, usando las cosas, aunque no es impedimento agarrar los pies, hermano, irse a caminar y llevar el evangelio. Pero hoy está pasando, porque ya parece que Dios, hermano, solamente vive detrás de los hombres para ver qué le hace falta, para que vivan bien, para que disfrute. La Escritura dice, hermano, que hoy los hombres estarán deleitándose. Dice que solamente estarán engordándose para el día de la matanza. Estarán engordando. Ya parece que Dios, hermano, simplemente quiere poner la atención solamente en la persona. No, querido hermano, no es así. En parte lo es por una parte, pero en parte no lo es. Por eso hay mucho profeta, mucho hombre que está saliendo a hablar por las redes sociales, donde, hermano, donde están fabulando, se le llama fabular, porque hablan de cuentos, hablan de mitos, le hacen creer al hombre que Dios es hombre. Le hacen creer al hombre que Dios está lleno de sentimientos, que Dios está lleno de emociones. Nuestro Cristo, nuestro Señor, no está lleno de emociones, ni tampoco está lleno de sentimientos. Por eso Él no es hombre. Lo quieren presentar delante de todos como si fuera un hombre, que nos entendiese, que nos comprendiese. Pero ciertamente Él nos comprende, pero de una manera diferente. No a la manera como nosotros querramos que nos comprenda. No una manera como querramos que nosotros que nos entienda. Él no nos entiende en un lenguaje carnal. Cuando hay carne en nuestra vida, Él no nos entiende. El lenguaje es otro. A Él no lo vamos a tocar nosotros con sentimientos.
ni tampoco llorando, ni tampoco derramando, porque diciéndole: Señor, mira mi condición, mira lo que me pasa, tú me entiendes, tú me comprendes. Tú, no, hermano, quiero explicarle algo, porque en el libro por eso tenemos mucho cuidado con quién escucha usted, hermano, los mensajes, porque segunda de Pedro 2:18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en el error. La versión Ausejo dice: profiriendo discursos apulosos y vacíos, seducen con pasiones de la carne y desenfrenos a los que apenas han acabado de distanciarse de los que viven en el error. La versión Nuevo Testamento dice: porque ellos impresionan a la gente diciendo cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos engañosos, a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. La versión K2 dice: hay bocones hablando grandiosidades de la nada, juegan con los deseos de la vieja naturaleza para seducir con lujuria de la carne a la gente, que han empezado a escapar de aquellos cuyos caminos de vida son errados. La versión internacional Reina Valeria simplificada dice: hablan y enseñan con orgullo, aunque todo lo que dicen no tiene sentido. Invitan a la gente a participar de sus vicios y placeres sin control. Así engañan a los que recién se han alejado de los que viven en pecado. Vean que dice que habrá hombres en este tiempo, habrá predicadores en este tiempo, que invitarán a la gente a participar de la carne, que les harán a participar de los vicios. Mira, predicadores estarán invitando hoy a la gente a que participen de la carne, porque piensan que Dios es hombre. Van a presentar en este tiempo a un Cristo hombre, a un Dios hombre, de tal manera que les hablarán. Dice que les harán participar de deseos, de placeres sin control, y así engañarán a aquellos que están tratando de apartarse de la carne, aquellos que están tratando de apartarse del pecado, aquellos que están tratando de alejarse. Dice que los harán volver, obligándolos a participar en esos deseos. Dice: juegan con sus deseos de la vieja naturaleza. Esta versión K2 me gustó. Dice que juegan con los deseos de la vieja naturaleza. Les hacen que deseen con lujuria la carne, los deseos de la carne. Por eso tenga mucho cuidado cuando usted escuche, hermano, mensajes, cuando usted escuche predicaciones, ¿hacia dónde va enfocado? ¿Va hacia la carne? ¿Va hacia sus emociones? ¿Va a sus sentimientos? ¿O realmente va hacia el Espíritu de Dios? Por eso dice en 2 de Corintios, dice que la palabra de Dios, y cuando el Espíritu habla, dice que va acomodando lo espiritual a lo espiritual. No lo acomoda la carne, no lo acomoda los deseos, no lo acomodan los sentimientos, no lo acomoda los gustos, no lo acomoda los deleites, sino lo acomoda la carne, al espíritu. Por eso nos enseña, dice que en este tiempo habrá predicadores, habrá hombres que enseñen con palabras infladas a seducir, a conquistar la carne, a poner los ojos en nuestra propia vida. Tengamos mucho cuidado en eso, de que Dios quiere verte próspero, Dios quiere verte feliz. ¿Qué te hace falta, hijo? ¿Quieres verte feliz? ¿Quieres verte próspero? ¿Quieres verte una persona que nada te haga falta? Tú eres un hijo de Dios, no tienes por qué padecer. Tú eres un hijo de Dios, no tienes por qué pasar necesidades. Tú eres un hijo de Dios, no sé por qué te pasa eso. Seguramente el diablo está en contra tuya. Seguro el mundo está en contra tuya porque tú quieres a Dios. No es así. Seguramente estás así porque no buscas a Dios. Seguramente estás así porque te alejaste de Dios. Seguramente estás así porque te hace falta Cristo en tu vida. Seguramente estás así porque has abandonado el servicio, has abandonado la presencia, has abandonado la palabra, has abandonado tu relación para con el Señor. Por eso estás pasando muchas situaciones en tu vida.
lo más interesante que yo puedo encontrar en las Escrituras, que él no entiende esto, hermano. Mi Señor no entiende esta condición. ¿Por qué? Dirá, pero ¿por qué, pastor? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver ahorita en el pasaje, porque este fue el pasaje que a mí me llamó la atención en 2 de Corintios 5, versículo 16. Dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La versión Nuevo Testamento dice, así que actualmente a nadie valoramos con criterios humanos. Y si en algún tiempo nos hicimos la idea plena, puramente humana de Cristo, ahora ya no. El cristiano es un hombre nuevo, lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. La versión lenguaje actual dice, a partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valoramos a Cristo así, ya no lo haremos más. Ahora que estamos unidos en Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha dado a comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por Cristo hemos llegado a ser amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo la nueva noticia. Mira, hermano, a partir de ahora dice, ya no vamos a valorar. Ya no valoramos, ya no hablamos. Dice es el criterio, un criterio humano, ya no tenemos una opinión de un criterio humano, la vida de cada uno. Actualmente a nadie valoramos con criterios humanos. Actualmente dice, ya no decimos pobrecito hermano, pobrecita hermana. Oh, ¿cómo puede ser? Hay que compadecerse del hermano, hay que compadecerse de la hermana. Es que por eso le está pasando, porque todo lo odia, nadie lo quiere. Es que empiezan a tener sentimientos humanos. ¿Será que Dios piensa igual? ¿Será que del lenguaje de Dios empieza a decir, ay, pobrecito, a mi hijo nadie lo quiere, nadie lo pela, ay, pobrecito mi hija, se siente sola, se siente abandonada, ay, pobrecito esto y pobrecito lo otro? Un derrame de compasión, un derrame de sentimientos, un derrame, hermano, de dejarse llevar por las actitudes de los hombres, que siempre están como andan, hermano. La Escritura dice que hay mucho mendigo. La Escritura dice, hermano, que ¿por qué aparecieron los mendigos dentro de la iglesia? Hay gente que le gusta, hermano, que le gusta que todo mundo lo trate como el pobrecito. Que a todo mundo le gusta que lo traten así como que, ay, cómo sufre el hermano, cómo sufre la hermana, compadézcanse de él, no lo critiquen, no le digan nada, pobrecito. Es que nadie lo entiende, es que nadie lo comprende. Acá dice algo que actualmente a nadie valoramos con criterios humanos. Y no es que seamos duros, dice ni aún a Cristo, sino que no se puede entender que una persona que está en Cristo esté pasando tantas o tenga la condición de una persona, hermano, que todavía esté llorando por su condición. De tal manera que dice la Escritura, hermano, que habían mendigos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios había mucho mendigo. Pero si estudiamos un poquito lo que dice en Deuteronomio 15, versículo 1, nos enseñan que esos mendigos o esos pobres, acuérdense que estaba el mendigo Lázaro, estaba
el mendigo, había otro mendigo que le estaba junto al camino. Esos mendigos habían dentro de la congregación porque a ellos les gustaba mucho, hermano. Dice la escritura que por decía a Lázaro le gustaba que los perros llegaran y le lamieran sus llagas. Le gustaba que la gente le dijera, todo el tiempo estuviera, pobrecito, compadézcanse. Ahí llega la hermano con una carita, hermano, todos apaleados, fingiendo que están muy, muy dolidos. Aquí en esta parte de Deuteronomio 15, versículo 1 al 9 nos habla sobre la ley, dice, para que así no haya un mendigo dice, no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que tomes posesión. Le dice, ¿por qué había mendigos en ese entonces? Dice que en este lugar habían mendigos. ¿Por qué razón? Dice, y esta es la remisión. Cada 7 años hará remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor toda aquel que hizo, dice, en prestigio de su mano, con el cual obligó a su prójimo. Dice, no lo demandará más a su prójimo y a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandará el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano, para que no haya mendigo. Entonces, ¿qué dice? No demandarás a tu hermano, le perdonarás a tu hermano todas las deudas. Dice, cada 7 años hará remisión, cada semana, constantemente estarán perdonándose las deudas, estarán perdonándose las ofensas. ¿Y qué dice? Para que no vaya a haber mendigos dentro del pueblo, gente que ande. Quiere decir que el que no perdona a su hermano, el que no sabe reconciliarse con su hermano, aquel que no pone a cuentas con los demás, hermano, caerá espiritualmente en una mendicidad, se volverá un mendigo espiritualmente, porque no son gente que sabe perdonar, que sabe reconciliarse. ¿Qué dice? Entonces son gente que al final se va a volver un mendigo. Esa es la palabra mendigo. Dice que tiene 2 nombres. La palabra mendigo significa, por decir, Bartimeo era un mendigo. Y Bartimeo, hermano, significa en Marcos 10:46, ese mendigo significa el impuro. Este Bartimeo era un impuro, un hombre contaminado. En su corazón estaba muy contaminada. Un hombre que no sabe perdonar, su corazón se contamina. Es soberbio, es altivo, es orgulloso. Pero también estaba Lázaro, que también era un mendigo. Este Lázaro le gustaba que la gente se compadeciera, le gustó de que decía, ay, pobrecito, apiádense, compréndanlo. ¿Por qué una persona puede mendigar amor? ¿Por qué una persona puede padecerse que sufre mucho? Porque una persona puede expresar, hermano, que nadie lo comprende, nadie lo quiere, nadie lo entiende. Le gusta que la gente le esté diciendo pobrecito. La gente que le gusta que le esté diciendo, ay, pobre de él. Es que no lo entienden, es que no lo comprende. La palabra mendigo aquí significa ficticio. Y ficticio significa alguien que finge. Alguien que finge una falsa amabilidad, y alguien que finge, porque la palabra mendigo también significa, o Lázaro significa, Dios es ayudador. Lázaro significa fingido, alguien que finge la ayuda de Dios, alguien que finge una falsa amabilidad. Por eso, hermano, que Dios no conoce a aquellos, no conoce la condición de aquellos que tienen una falta de perdón en su vida, no los comprende. Dios no conoce a aquellos, no comprende a aquellos, hermanos, que llevan un falso amor, que fingen una falsa necesidad.
A ti no te hace falta, si estás enfermo, a ti no te hace falta sanidad. A ti te hace falta la presencia de Cristo. Si estás pasando algún problema, a ti no te hace falta la solución del problema. A ti la solución del problema es Cristo. Pero dice que fingía ser gente. ¿Por qué se volvieron mendigos espiritualmente? Exigen amor donde no lo dan, porque son gente que no sabe perdonar. Son gente que no sabe, hermano, pedir perdón. No sabe, gente que no sabe reconocer sus errores. ¿Quieres que Dios te entienda? ¿Quieres que Dios te comprenda? Aquí no comprendieron a los mendigos. Los mendigos son aquella gente impura. Los mendigos son aquellos que fingen un amor, fingen una necesidad, fingen algo ficticio, algo que no existe. Por eso Dios no los entiende. Dice, ya no hablaremos, ya no valoramos al hombre desde el vista de punto humano. Vamos a valorar ahora las cosas desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista como lo ve Dios. ¿Cómo ve Dios a una persona que no sabe pedir perdón? Tiene tantas necesidades en su vida, que es un mendigo. Está pasando por muchas situaciones en su vida. ¿Por qué creéis que mi Señor Jesús dijo, dejen a los pobres porque todo el tiempo los tendrán? Habrá mucho mendigo en este tiempo. Gente que no sabe perdonar, gente que no sabe reconciliarse, gente que son gente violenta, gente que son capaces de demandar, son capaces, hermano, de pelearse con el otro hermano por no saber perdonar. Estos mendigan, al final van a mendigar una necesidad, porque en su corazón habrá, hermano, una falsa necesidad. Por eso veo yo en este pasaje que el Señor dijo, ya no vemos nosotros, cuando una persona actúa así, dice que ya Dios no mira de esa manera a la persona. Dice que están junto al camino. Porque quieren ser comprendidos desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista del Espíritu. Ya no lo entienden. Dios no va a entender a una persona que no sabe perdonar, no sabe reconciliarse con su hermano, no sabe abandonar el pecado. ¿Por qué le pasan muchas cosas? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué mendigan amor? ¿Por qué mendigan sentimientos? ¿Por qué mendigan que los traten de una manera con misericordia? ¿Por qué? Mire, la Escritura es clara, hermano. Dice que juicio sin misericordia será quien no tuviera misericordia. Pero hoy les están haciendo creer que Dios está más pendiente de la vida, de las necesidades, que no le haga falta nada a nadie, sin pensar. Dice que la mendicidad le empezaron a faltar cosas porque son gente que no sabe perdonar, no sabe reconciliarse, no sabe abandonar el pecado. Dios no comprende a las personas que no quieren abandonar el pecado. Dios no lo comprende porque Dios no es hombre. Dios me entiende. Es que Dios entiende lo que me pasa. No, Dios no entiende lo que te pasa. Porque dice que ya en el Espíritu de Dios, en Cristo, ya no nos mira Dios, ya no tiene opiniones sobre simplemente como criterios humanos, palabras humanas, sentimientos humanos. Ahora Dios lo mira desde la perspectiva, desde el Espíritu. Por eso dice que habrá hombres en este tiempo a participar de las cosas que se le dan riendas sueltas a la carne, sin control, sin sujeción al Espíritu Santo. Por eso dice en el libro de Ezequiel 22, 25, 27, tus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo sueño, profetizándoles vanidades, adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba la opresión y cometía robo. El afligido al menesteroso hacía la violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Les hacían creer que era Dios que les estaba hablando. Se estaban aprovechando de ellos.
Se estaban aprovechando de su dinero, se estaban aprovechando de su esfuerzo, haciéndoles creer, hermano, de que Dios había hablado. Les llenaron de emociones, les llenaron, hermano, de sentimientos, los hacen llorar, los hacen pasar enfrente a llorar, los hacen, hermano, que corran traerle a todo a Dios para agradarle. Lo estaban haciendo, dice que les estaban alimentando la carne, estaban más comprometidos en la carne, de sentirse bien que de sentirse arrepentidos. Les estaban alimentando, hermano, más comprendidos en la carne que en el Espíritu de Dios. Llegaron a pensar que Cristo, que Dios es como nosotros. Y un Dios lleno de sentimientos, que se compadece de la condición de los hombres. Sí, Él se compadece, siempre y cuando dice la Escritura que haya un corazón contrito y humillado. Dice la Escritura que al corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza. Dios no lo rechaza. Dios no rechaza a un hombre que se humilla delante de Él. Dios no rechaza al hombre que se postra delante de Él y reconoce su condición, reconoce su pecado, reconoce su vida, que le ha fallado a Dios. Hermano, pero que nosotros lo que quiero que entendamos que desde el punto de vista de Dios, Dios no nos mira como humanos. O sea, como si Él fuera un humano. Él es espíritu y dice que los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. No dice que hay que adorarlo en la carne, porque la carne no sabe adorar, porque la carne solamente vive pidiendo para gastar en vuestros deleites, para vivir su vida, para disfrutar la vida. Por eso la carne no adora, la carne pide para comer, pide vestido, pide deleites, pide gustos. Por lo tanto, la carne, cuando va delante de Dios, no adora a Dios, simplemente es un pedilón. La carne solamente se dedica a pedir para sí mismo. Dame esto, tú pídele a Dios, pídele, y Dios te concederá el deseo de tu corazón. ¿No se dan cuenta que en veces los deseos del corazón siempre están inclinados hacia la carne? Dice que estos falsos predicadores, estos profetas enseñaban, hermano, a pedir a la gente y decían de parte de Dios: hoy tú pide lo que quieras, que Dios te lo va a dar. Hoy pide. Dios me dijo que tú pidas. Siempre y cuando, hermano, Dios se los concede a la gente que es obediente. Es que se cumplió la palabra, sí. La Escritura dice que aún hasta la mentira se cumple. Dice en Deuteronomio 13. Hasta llegaron a pensar que Jesús era hombre, era como nosotros, y que solo quiere vernos, que no nos falte nada, que Él solo viene como si fuera un servidor de los hombres. Trataron a Dios y a Cristo como si fuera un hombre. Si Él fuera un hombre como nosotros, mira, si Él fuera hombre como nosotros, mira, si siendo espíritu, lo odian. Si hubiera en la carne hoy en día, lo volverían a matar. Hoy lo odian tanto a nuestro Señor Jesucristo, odian tanto a su evangelio, odian tanto a los hijos de Dios, a los perseguidos, a los escogidos, por causa de seguirlo a Él, por causa de tenerlo a Él. La gente no ama. Si tuviera la oportunidad de visitar al Cristo en persona, en carne y sangre, hermano, lo hubieran matado, ya lo hubieran matado. Por eso el Señor dijo: sin causas me aborrecieron, dice en Juan 15:25, me aborrecieron, me persiguieron. Por eso el Señor también nos advirtió en el libro de Mateo 24, versículo 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Por qué quieren acabar con los hijos de Dios? No porque tú y yo decimos que somos hijos de Dios, sino porque porque la palabra está en nosotros. A ellos no soportan y piensan ellos que al matarnos
Se acabó, desaparecerá la palabra, desaparecerá el Espíritu, desaparecerá Cristo. No, nos odian tanto porque Cristo está en nosotros. Nos odian tanto porque Cristo, hermano, la presencia, el Espíritu está en nosotros. Porque a quien odian es a Cristo. Pero como piensan que nosotros somos hermanos de Él, piensan que es Él, lo quieren matar. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que a los que ellos quieren matar, Él dijo en Lucas 12, versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Mateo 10, 28 dice, mas el alma no pueden matar, no lo pueden destruir, no pueden hacernos más nada después de muertos. ¿Qué más nos pueden hacer? ¿Qué más le pueden hacer a Cristo si es Espíritu? ¿Qué más nos pueden hacer a nosotros? Por eso Él siempre nos hace la convocación. Hermano, dice que Él viene en busca de los adoradores en espíritu y en verdad. La hora es porque le dieron muerte a la carne. A los que no les pueden hacer nada, a los que no pueden tocar su alma. No les pueden hacer nada, no los pueden matar, no los pueden destruir. ¿Por qué razón? Porque han nacido de nuevo. La opinión que Dios tiene de nosotros como hijos de Dios no es la opinión del viejo hombre, es la opinión de un nuevo hombre, de una nueva criatura, de alguien que anda en el Espíritu. ¿Quieres que Dios hable de ti? Entonces hablará del Espíritu, de las cosas que se hacen en Dios. Por eso Él no es hombre. Dios no es hombre, Cristo no es hombre. Porque dice en Gálatas 5, versículo 16, digo pues andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra del Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. La palabra dice, y no satisfacéis los deseos de la carne. Es interesante porque la palabra satisfacer en el buen español significa cubrir una necesidad, conceder un deseo a alguien. Significa dar respuesta o una solución de una cosa. Significa cumplir con algo que se le debe. Significa agradar. No satisfacéis. ¿Qué está diciendo? ¿Cuánta gente hoy, Señor, tengo esta necesidad? Preséntale a Dios esta necesidad. Preséntale a Dios este problema. Ciertamente Dios interviene. Concédele a Dios, dile a Dios que te conceda un deseo. Dile a Dios que te conceda una petición. Dile a Dios que cuando va a cumplir la respuesta, que cuando te va a dar una respuesta de lo que has pedido. Dile a Dios cuando se va a cumplir. Dile a Dios que cuando va a cumplir con la promesa que nos hizo. Dile a Dios que cuando va a cumplir, cuando le va a dar una solución a esto, que ya no aguanto, Señor, esta presión, ya no aguanto esto, ya no aguanto esta necesidad, ya me está pasando esto, mira, tengo esta necesidad. ¿Desde cuándo le estoy pidiendo y Dios no me escucha? ¿Desde cuándo le estoy diciendo, Señor, que se cumpla? Dice que tu palabra se cumple el deseo. ¿Cuántas veces no te he pedido? ¿Cuántas veces no te he rogado? Necesito una camioneta, necesito un carro, necesito dinero, necesito trabajo, necesito esto, necesito una buena casa para que vean, Señor, que soy un hijo tuyo. ¿Cómo va un hijo a mendigar un plato de pan? ¿Cómo va a andar un hijo caminando? ¿Cómo andar un hijo pasando necesidades? Porque hoy la gente no sabe distinguir entre la necesidad, hermano, y la emergencia. No lo sabe. No lo sabe. Todo el tiempo es pedir. Lo interesante es que dice aquí, dice que no valoramos a los hombres. No valoramos a los hombres por ser hombres. Si nos valoramos, dice, porque son una nueva criatura. Dice, ya no hablamos de los hombres conforme a criterios humanos. De seguramente mira cómo salió mi hijo con su camioneta, con su carro. Mira mi hijo cómo tiene su casa. Qué alegría le da al Padre de que tú vivas en deleite.
Ciertamente al Padre le alegra verte feliz o vernos feliz, pero no tiene otra opinión, porque dice que hay gente que anda mendigando. ¿Acaso no lo dijo en el libro de la Odisea el Señor? Él dijo: yo soy rico y no tengo ninguna necesidad de nada. Y el Señor le dijo: tú eres un pobre miserable, no tienes nada, estás desnudo, no tienes riquezas. Delante de Dios era pobre. Él se creía rico cuando en realidad no tenía nada. No tenía nada del Espíritu, era una persona llena de la carne. Porque solamente piensan que Dios está enviado para cubrir todas sus necesidades, para que les cumpla sus deseos, para dar respuesta a una solución, para cumplir con algo que se debe, para agradar. El punto es, acá dice, hermano, que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Por eso en Santiago dice 4, versículo 2, dice: porque ustedes piden y no reciben, pedid porque pedís mal para malgastar en vuestro deleite. Están pidiendo mal. Solo piden para satisfacer a la carne. Solo piden para que se cumpla la promesa. Siempre están diciendo a la vez: ¿y cuándo se va a cumplir la promesa? Y lo que me dijiste es que... Y en veces yo creo, hermano, que Dios no se los dijo. Todo lo que tenga que ver para la iglesia de Cristo en veces llevan años, llevan tiempo, pero se cumple, hermano. Hay gente, hermano, que creyendo que yo creo que si Dios nos hizo una promesa en esta tierra, en la tierra se va a cumplir. Pero si nos hizo una promesa para las generaciones, como en el caso de Abraham: en tus simientes serán bendecidas, no se fue para él en este momento, sino para una generación futura. Por eso solo piden para gastar en la carne, creyendo que alguien es algo muy necesitado. Lo vamos a tocar con sentimientos, lo vamos a tocar llena con emociones, provocándole compasión, provocándole misericordia, como a los demás hombres. Por eso un mendigo, ¿qué es lo que hace? Provoca sentimientos, provoca compasión, provoca ternura, y piensan que mucha gente así va a tocarle el corazón a Dios. Que se compadezca de su condición de vida, que se compadezca de que es una persona sufrida. Dios no entiende al hombre carnal. Dios no entiende al hombre carnal. No lo entiende, hermano. Quieren tocar el corazón de Dios conforme a la carne, a través de como que si fueran unos mendigos, como que si estuvieran tanta necesidad que si no se muere en algo de la carne. Quieren provocarle lástima de ver una condición de pobre o de necesitados. Nosotros como hijos de Dios no tenemos esa posición de pobres, no tenemos esa posición de mendigos. Por eso la Escritura dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales, nos hizo sentar en la mejores riquezas, nos hizo sentar en las mejores posiciones. No tenemos por qué sentirnos hasta lo más bajo. Provocarle a Dios sentimientos, provocarle a Dios, hermano, misericordia, nada más, porque el hombre no sabe perdonar, porque el hombre no sabe reconciliarse. ¿Por qué los hombres se volvieron mendigos? ¿Por qué el hombre padece tanta necesidad en su vida? ¿Por qué el hombre, hermano, tiene tanta necesidad aunque lo tenga todo? Porque son gente que no sabe perdonar. Se sienten solos, abandonados. Siente como aquel hombre que estaba en la puerta de la iglesia, la hermosa. Había una iglesia hermosa, pero había un mendigo ahí. Uno que pedía, dice que pedía, hermano, caridad. Alguien que pedía limosna. La Escritura dice, hermano, que este hombre no necesitaba dinero. Necesitaba compasión, se dedicaba a pedir, necesitaba que se compadecieran de él por su condición, que daba lástima. Le gustaba, mucha gente le gusta, está escuchando que pobrecito, pobrecita, compadécense, mira mi condición, me pasa esto, me pasa lo otro. Dice la Escritura que Dios no lo entiende. Dios no lo entiende.
no lo entiende. Dice que no los valoramos como hombres. No los valoramos como hombres. Antes valoramos a Cristo desde el punto humano. No comprendemos las cosas desde el punto humano. Dice, desde ahora lo comprendemos las cosas, valoramos las cosas desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Cristo. Por eso dice, hermano, lo conocemos por hacer cosas en el espíritu, no las cosas en la carne. No tenemos esa opinión. Una cosa es que Cristo Él se hizo hombre, y otra cosa es que Él era hombre. Por eso dice en Números 23:19 que digo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso, hermano, es importante decir que Él no entiende nuestra vida como condición de hombre, lo cual no tiene ningún valor. Como hombres carnales no tenemos ningún valor, porque lo que Él quiere es cambiarnos la vida. La situación, ¿cuál es la situación? Es el estado de condición del hombre. La situación del hombre en la carne. Por eso dice en Romanos 8:5 que el que piensa en las cosas de la carne no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Dios no puede entender a una persona que no se sujeta. Dios no puede entender a una persona que no vive para agradarle a Él. Por eso la misma Escritura nos enseña que cuando dice que Cristo no es hombre, dice en Hebreos 5, versículo 7, Cristo en sus días de carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero en la visión de Nuevo Testamento no dice como en los días de carne, como si Él fuera carnal. No, lo que está diciendo es Cristo cuando estuvo en la tierra, dice la versión, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte. Porque el Padre lo escuchaba, porque el Padre respondía a sus oraciones, porque el Padre siempre estaba con Él. ¿Por qué razón? Porque Él no andaba como el mundo, Él no andaba como los carnales. Dice que Él vivía orando, Él andaba en el Espíritu, el Padre respondía a todas sus necesidades. Pero cuando hablaba de necesidad, no eran necesidades en la carne, eran necesidades en el Espíritu. Cristo no andaba en la carne, ni mucho menos practicaba las obras de la carne para poder entendernos. Claro que no. Cristo no pecó ni se halló en el engaño. ¿Por qué, hermano? Porque Él vino a darnos el ejemplo, que tiene poder el cambio de vida, que tiene poder un cambio, hermano, en el espíritu, una nueva criatura. Si estás en Cristo, tus necesidades no pueden ser la carne, porque no te va a entender. Porque dice que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No podemos enseñarles, hermanos, que vino mi Señor Jesús a dar la vida porque usted dejara de ser pobre. No podemos enseñarle, hermano, de que Cristo murió en la cruz porque usted tenga buen dinero, tenga carros, tenga una buena casa, tenga piscinas, tenga todo, sin que viva usted aquí en la tierra sin ningún tipo de preocupación humana. No puedo enseñarles que lo que Dios quiere es preocuparte de que si te duele algo, rapidito, espero que no te falle nada en tu vida. No podemos predicarles a ese Cristo, porque ese es el Cristo, es el hombre que cualquiera lo conmueve, que cualquiera que pegue un grito, que pega un auxilio enseguida corra, porque no le gusta verlo gritar. No podemos predicarles al Cristo humano, al Cristo en la carne, a un Cristo lleno de sentimiento, Cristo de emociones. No podemos enseñarles que Jesús vino a morir en la cruz nada más para que usted sea próspero. No puedo enseñarles, hermano, que Cristo murió en la cruz para que usted no sufra, para que usted no pase necesidades. No puedo enseñarles, hermano, que Cristo murió en la cruz para que se sienta bien, para que no sienta necesidad de nada. Cristo murió en la cruz para que el hombre cambiara su condición, para que entendiera que las cosas que le pasan es porque
porque no sabe pedir perdón, porque no sabe reconocer su condición de pecador, no sabe ponerse a cuentas. ¿Por qué les pasa tantas cosas? Porque es un mendigo. Un mendigo era que Dios dijo que había tiempo de remisión, tenían que ponerse a cuentas, tenían que pedir perdón, tenían que perdonar las deudas, tenían que estar a cuentas, tenían que vivir una vida en el Espíritu, porque para que no hubiera mendigo, para que no hubieran personas que siempre estén lamentándose de su condición, lamentándose que le pasa esto, que le pasa lo otro, lamentándose de que le falta dinero, le falta comida, que tiene problemas, que esto y lo otro, siempre está en su boca los lamentos. Acá dice, hermano, que no los valoramos, dice. Ni hablamos conforme a criterios humanos, porque se supone que nueva criatura somos. Se supone que todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso Él está en una condición de hombre, no en la condición de hombre terrenal, sino que hermano, Él vino a cumplir con la palabra en el sacrificio de la cruz para perdón de pecados, para cambiarle la condición al hombre. El significado, hermano, esa palabra condición significa comprender la manera de vivir, pero no la tuya, sino la de Él. No puede comprender, hermano, por eso, hermano, la condición del hombre es la condición de Él, que todo que está en Cristo. Esa es la condición del hombre, la vida de Cristo. ¿Cuál es tu condición? ¿Una condición de necesidad? ¿O realmente lo que realmente Dios está diciendo? Que hay dos tipos de condiciones. Una condición de carne y una condición en el espíritu, o una nueva criatura. El hombre carnal es como un mendigo. Siempre vive quejándose de todo. El hombre carnal siempre está pidiéndole que se cumpla promesa, siempre está exigiéndole a Dios que se cumpla, aunque Él no ponga un dedo, un algo para cambiar su vida, aunque solamente se acueste a dormir y esperar que Él solucione Dios su problema, su necesidad de que cuando despierte esté libre de problemas, libre de necesidad, que ya todo esté servido. Él se dio a conocer, Cristo se dio a conocer como la palabra, como las obras del Padre, como el camino, como la vida, como la puerta, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Así se vino a dar a conocer Él. No vino a conocerse como el hombre, sino como el Hijo del hombre. Como también una semejanza de hombre, pero semejanza no significa igual. Por eso dice que de modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Si queremos vivir como hijos de Dios, no como hijos carnales. Por eso dice, en Cristo dice, valoramos, de modo que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Dice así que actualmente a nadie valoramos con criterios humanos. A nadie los alzamos, pobrecitos. No es que sea uno, hermano, insensible a las necesidades. Claro que no. Es triste ver, Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pero me molesta, dice, me enoja que otros hagan tropezar a otros. Porque dice que cada vez que les predicaban, los infundían, les predicaba que se aferraran más a la carne que al espíritu. Dice la versión latinoamericana, así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos. Aún en el caso que hayamos conocido a Cristo personalmente, ahora debemos mirarlo de otra manera. ¿Cómo quieren que Dios te mire? ¿En la carne o como un hijo de Dios? Toda persona que esté en Cristo es una nueva creación. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. ¿De qué debemos hablar? ¿De las necesidades terrenas o de las necesidades espirituales? Ya dice en la versión sencillo, ya no valoramos a los demás desde el punto de vista humano. Aunque antes valoramos a Cristo así, ya no lo haremos más.
porque ahora somos una nueva criatura. Ya no consideramos a nadie con criterios humanos, dice la versión Nuestro Pueblo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya no, antes quizás pasaban muchas necesidades y nos compadecía la gente de nuestra condición de pecador, de nuestras cosas que nos pasaron, pero ahora dice que no. Dice la versión Código Real, de manera que nosotros de aquí en adelante no miramos a nadie puramente desde una perspectiva terrenal. Y aún así al Masiar lo vimos así, ahora ya no lo vemos así. Solo a Cristo miramos como puro, solo a Cristo miramos como santo, y aún dice ya no lo vemos así. Ahora lo vemos sentado en majestad, ahora lo vemos sentado con poder y en gloria, ahora lo vemos una transformación del Espíritu y lleno de la gloria de Dios, hermano. Ya no conocemos a nadie así, ya no lo valoramos así. Ya no vemos las cosas con criterios, con pensamientos humanos, llenos de pobrecito, pobrecita. Oh, qué lástima, qué pena. Andan mendigando amor, andan mendigando sentimientos, andan mendigando, hermanos, que los tomen en cuenta, que los valoren. Y son personas que no saben pedir perdón, no son personas que no saben reconciliarse, no saben estar a cuentas con el Señor. ¿Cómo quieres ser valorado? La versión Viva dice, así que dejemos de medir a los demás por lo que el mundo piense de ellos. Dejemos de medir a los demás por lo que el mundo piense de ellos. Y aunque así Cristo lo hayamos conocido de esa manera, ya no lo haremos más. Ya no valoramos ya no te medimos. Tú eres de Dios, tú eres de Cristo. Ya no medimos eso. Querido hermano, porque desde el punto de vista de nuestra vida, ¿cómo quieres que sea evaluada? ¿Cómo quisieras que sea tratada? Como una persona llena de necesidades, una persona que necesitas a Cristo en tu vida. ¿Quieres que la vida vaya cambiando a favor tuyo? Tú necesitas más al Señor. ¿Quieres que Dios hable de que tantas cosas te hace falta? Sería un falso profeta, sería un falso ministro. Entonces quedaría muy por debajo el sacrificio de la cruz. Sería menospreciado el sacrificio de la cruz, de creer que Cristo murió por ti para que tú vivas feliz, para que te vaya bien. Cristo murió por ti y por mí, para arrepentimientos de pecados. Para que en su nombre dice que Él se hizo pobre para hacernos rico. Pero hoy la gente es rica siendo pobre. Porque un hombre pobre le gusta entonces espiritualmente estar mendigando sentimientos, emociones. Le gusta estar mendigando que lo amen, que lo necesitan. La Escritura dice, hermano, que ya no tenemos nosotros esos criterios. No tenemos esos criterios. ¿Cómo quieres ser tratado? ¿Como una nueva criatura o todavía como una persona que anda en la carne? Que anda buscando los deseos, la satisfacción de la carne. Cristo no murió para hacernos ricos humanamente. Cristo no murió para que tú vivas de lujo. Cristo no murió para que tú no tengas necesidad. Cristo no murió para que tú vivas una vida de deleites, una vida de desenfrenos, una vida que todo lo veas comer y beber. Cristo no murió en vano, murió para perdón de pecados, murió para reconciliarnos con el Padre. Y la gente que no pidió perdón, la gente que no se reconcilió, la gente que no dejó el pecado, terminaron siendo mendigos, terminaron pidiendo a los demás que lo valoraran, que lo sentimentaran. Buscaba a los perros que le lamen la llaga, buscaba gente que se compadezcan todo el tiempo de ellos. La Escritura dice que no los entienden.
Mas la Escritura dice que no son valorados. Mas la Escritura dice que ya no opinamos nada conforme a criterios humanos. No nos dejamos llevar por el sentimiento, no nos dejamos llevar por las emociones, para que no se haga vana el poder de la cruz, para que no pierda el valor de la cruz. Cristo no murió para que la gente, hermano, estén mendigando amor, necesidades en su vida. Cristo murió para hacernos libres, para acercarnos más a Dios, porque a Dios opina más sobre tu vida espiritual que por tu vida carnal. A Dios opina más sobre las cosas del espíritu y no por tus necesidades. Es más, cuando Daniel empezó a orar pidiéndole al Señor, dice que desde antes que Daniel, hermano, pidiera, ya la respuesta venía. La Escritura dice que cuando entremos a orar, dice que Él ya sabe nuestras necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué se adelanta Él? ¿Por qué se adelanta? ¿Cómo es que Él ya sabe nuestras necesidades? ¿Por qué le envía desde antes que se lo pidamos? Hermano, ¿por qué? Porque Él ya sabe que es realmente lo que necesita nuestra vida, porque no les estamos pidiendo deleite. Sin embargo, ahí está, como el caso de Salomón. En el caso de Salomón, Dios envió, hermano, la respuesta y le añadió riquezas, le añadió, hermano, cosas a Salomón. ¿Por qué razón? Por cuanto no lo había pedido en su corazón. Dios le dijo: mira, toma. Le pidió sabiduría, le pidió inteligencia, le pidió reconocer su vida. Dios no va a entender a un hombre que le pide en la carne. Por eso no recibe, porque no lo entiende. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Su necesidad es el Espíritu. No puede entender por qué, si Dios nos dio riquezas, el hombre esté pobre, esté mendigando sentimientos, estén mendigando que se compadezcan de Él, cuando Cristo ya lo hizo en la cruz. No le quitemos valor a la cruz. ¿Quieres darle valor a la cruz? Que Cristo no murió en vano. Cristo no murió para que tú y yo disfrutemos de esta vida. Cristo murió para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, vengamos a los pies de Cristo, nos pongamos a cuenta, para no ser vana la cruz ni quitarle el poder a la cruz. Porque el hombre que dice: ¿por qué aumentaron? Dice en Deuteronomio, ¿por qué aumentaron los mendigos? Por no querer arrepentirse de sus pecados, por no querer perdonar al prójimo, por no ponerse a cuentas con Dios. Aumentaron los mendigos, gente que le gusta. Dice que empezaron a padecer muchas necesidades, empezaron a vivir en la carne. Y no solamente eso, sino que les gusta, son gente que les gusta estar causando lástima, que siempre les gusta estar que los demás los miren por su condición, que se compadezcan de ellos. Es triste, pero es una verdad. En el pueblo de Dios no debe de haber mendigos, debe de haber gente satisfecha, gente llena de alegría, de gozo, del saber que el Padre envió a su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Por eso vuelve a Cristo, hermano, y vas a ver que lo que tú más necesitas es al Señor en tu vida. Lo que más necesitas en tu vida es al Cristo, es al Señor en tu vida, que Él limpie tu vida, Él reconcilie tu corazón, sepas perdonar, y vas a ver cómo la bendición de Dios viene sobre tu vida, vienen sanidades, vienen milagros, viene prosperidad a tu vida. Pero ¿quieres que Dios hable bien de ti? ¿Quieres que Dios valore realmente de ti? Va a valorar el esfuerzo, va a valorar tu entrega, y no hablará con criterios humanos, porque Él no es humano. Hermano, tu vida, porque eres carnal, porque no te gustan las cosas del Espíritu, créeme que no hablará bien de ello. Créeme que no hablará bien de ello. Por eso te invitamos que en esta mañana venga a los pies de Cristo, pongas a cuentas con Él, pídele perdón, querido hermano, vuelvas a casa, ponte a cuentas con tu hermano, reconcíliate con tu hermano, para que esa riqueza del cielo venga sobre tu vida.
y dejes de ser pobre, dejes de estar mendigando, te sientas solo, abandonado, triste, te sientas de una manera excluido. Son unos mendigos dentro de la iglesia. Tú no eres un mendigo. Dios te ha dado riquezas. Dios habla bien de ti. Ponte a cuentas, hermano. Si quieres recibir a Cristo como tu Salvador, dile: Señor, yo te recibo a ti como mi Salvador. Cambia mi condición, esta condición de sentirme pecador, de sentirme alguien que no merece tu presencia. Dile: Señor, recíbeme, escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname mis pecados. Quiero conocerte. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Querido hermano, muchas gracias por su tiempo. Que en esta mañana el bendito Espíritu Santo dice que valora el que eres un nuevo hombre y que las cosas viejas pasaron. Que ahora, Dios, realmente le importas como hijo de Dios. Realmente le importas como alguien nuevo, una criatura nueva. Ahí entonces hablará conforme al Espíritu, no conforme a criterios humanos. Que Dios bendiga esta mañana tu vida donde quiera que estés. Saludos a todos los hermanos que estuvieron en esta mañana, a todos hermanos, en verdad de todo corazón, Dios les bendiga. Que esta palabra de vida sea una bendición para tu vida. Gracias por los comentarios a todos los hermanos, gracias a los que están detrás, a los que nos van a ver, hermano, que Dios les bendiga. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que en esta mañana el bendito Espíritu de Dios, hermano, te haga ver como un hombre nuevo, como un alguien renovado. Cristo no murió en la cruz en vano. Murió para perdón de pecados. Murió para que tú seas un hombre nuevo, seas una mujer nueva, para que experimentes la vida. Para eso murió Cristo en la cruz, no para que seas próspero, sino para que vivas conforme a criterios, conforme a lo que el Espíritu opine, con las enseñanzas del Espíritu, no con las que enseñan los hombres. Que Dios te guarde, hermano. Dale like a la página, hermano, ayúdenos a compartir y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Muchas gracias por su tiempo, hermano. Muchas gracias.